Muy bien, jóvenes, muy buenos días, gusto en saludarles. Muchas gracias por estar conmigo en una clase de emprendimiento. En esta oportunidad vamos a conocer, vamos a estudiar de una manera breve un tema muy interesante que tiene que ver con el quehacer económico y financiero. Déficit y superávit del presupuesto. Aquí podemos hablar de que este tema se trabaja a nivel del estado de Guatemala. Ustedes saben muy bien de que en Guatemala existen entidades, como muy bien lo vieron ustedes ahí en la ilustración que les acabo de compartir, que existe la superintendencia de bancos, que es la encargada de regular los quehaceres financieros de todas las instituciones, incluyendo el mismo estado de Guatemala. Es un ente regulador. Otra institución de suma importancia que ayuda a la recaudación fiscal y tributaria es la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Entonces, ya tenemos dos instituciones, la Superintendencia de Bancos y, y la Superintendencia de Administración Tributaria. Ambas instituciones ayudan al Estado de Guatemala a regular los ingresos y egresos financieros que tienen como Estado. De la misma manera, ayuda a tener un control económico de las empresas que tiene el Estado y que tiene la institución privada. Entonces, vamos a entrar. ¿Qué es el superávit? El superávit económico, vea esto, surge de la diferencia que existen entre ingresos y gastos. Aquí nos vamos a detener un momentito, durante cierto lapso de tiempo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la capacidad que tenemos de poder adquirir recurso económico, es el ingreso, ¿verdad? Es la capacidad que yo tengo de adquirir recurso. Y los gastos van a ser todo el dinero que yo utilice para satisfacer mis necesidades como empresa. Fíjense que en el ejemplo que vimos con anterioridad nos estábamos refiriendo a los gastos que la familia tiene. Y la familia dijimos que tenía gastos de pago de agua, de luz, alimento, vivienda, vehículo, etc. Traslademos el mismo patrón a la empresa. ¿Será que una empresa tiene gastos? Sí, tiene que pagar luz, sueldo de trabajadores, tiene que pagar el derecho a seguro social o IX, aquí en Guatemala así se conoce, y estos se convierten en gastos que ellos tienen que hacer en ciertos periodos de tiempo, ¿ya? Esto es muy importante. Ahí vamos. La diferencia entre un gasto y el ingreso, ¿verdad? El ingreso es la moneda neta que recibo para que mi empresa pueda subsistir. Y el gasto es todo el egreso que realizo periódicamente para que la empresa pueda funcionar. Muy bien. Cuando la diferencia, ojo, miren con esto, cuando la diferencia es positiva, los ingresos superan los gastos. Bueno, a eso se llama superávit. Cuando la diferencia es positiva, entonces estamos hablando de superávit. Es decir, tenemos, acá la gráfica que les tengo, tenemos más ingresos, menos gastos. ¿En qué se representa en el Estado o en una empresa que hayan más ingresos que gastos? A eso se le llama prosperidad. Cuando en una institución o en el Estado nosotros gastamos menos de lo que ingresa, vivimos mejor. En una empresa, por ejemplo, en una empresa privada, si hay buenas ganancias, a nosotros como trabajadores nos pagan bien porque los gastos son menos. En el estado de Guatemala, si la SAT ayuda a reunir el fondo fiscal anual, en este caso en Guatemala, anual, como ciudadanos vamos a recibir esa inversión fiscal de una mejor manera. Mejores hospitales,
mejores bancos, mejores hospitales, escuelas, entre entre otras instituciones, mejores caminos, ¿de acuerdo? Es decir, el nivel de vida es mejor. Ahora bien, por el contrario, si los egresos superan los ingresos, es decir, si hay más gastos y menos ingresos, se trata de un déficit fiscal. Vea esta diferencia. Acá. El superávit es cuando la persona tiene recurso y déficit es cuando los ingresos son menores que los gastos. Hay más gastos, menos ingresos. En el caso de una empresa que gaste más de lo que gana, decimos nosotros comúnmente, se va a la quiebra, cierra. Como en el caso ahorita de la pandemia, todas las empresas empezaron a tener mayores gastos que ingresos porque ya no había clientela a quien atender, ya no había ganancias. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron. La balanza se equilibró para este lado, para mi lado izquierdo. En la normalidad, cuando no había problemas de pandemia, la balanza se inclinaba para el otro lado, para acá. Más ingresos, menos gastos, había trabajo. Hoy día, con la cuestión de la pandemia, tenemos esta situación de esta balanza en que hay más gastos y menos ingresos. Por eso muchas empresas cerraron. Comúnmente en un ambiente normal, dijéramos, las empresas tienen buenos ingresos, menos gastos y hay negocio. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un presupuesto equilibrado cuando las condiciones que tenemos se logran equilibrar, donde hay un ingreso con un cierto porcentaje positivo y con un cierto porcentaje de gastos. Cuando hay un equilibrio entre lo que se gana y se gasta, estamos hablando de un estado que puede prosperar o de una empresa que avanza. Cuando es superávit, entonces se vive bien. Cuando es déficit, no vivimos bien. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos? Los efectos es que, por ejemplo, del déficit, cuando el gobierno gasta mucho, el gasto eleva la demanda total de bienes. El gasto eleva la demanda total de bienes y servicios en la economía. Y esto tiende a elevar los precios. Genera inflación. Este efecto es mayor cuando más grande sea el déficit fiscal. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han escuchado de cuando sus papás van al banco, ustedes los acompañan y les dicen, bueno, y aparece una tabla ahí en las paredes de los bancos y donde dice, el cambio del dólar al quetzal es de 7.50, por ejemplo. O del euro es de 8.5, etcétera. A eso, ¿y por qué esa diferencia de precios o de valores? No sé si usted ha oído hablar también cuando platica usted con las personas mayores, sus abuelitos, por ejemplo, y decían, en mi época la vida era mejor porque con 10 quetzales podíamos comprar carnita y podíamos comprar pan y todavía me daban vuelto. Hoy día usted con 100 quetzales compra pan y compra carnita, pero con 100 quetzales. El déficit inflacionario en Guatemala es muy alto. Los gobiernos han gastado más de lo que ganan. Y por eso hay pobreza en Guatemala. Y por eso hay pobreza en las familias. Cuando los gastos son más, los ingresos son menos, necesitamos pedir préstamos.
¿Han oído ustedes de que en un momento dado el presidente tiene que pedir préstamos al Banco Internacional, por ejemplo, porque no le alcanza el dinero que tiene, porque los gastos son mayores? Eso ahorita está de moda, ¿verdad? Con esa situación de que el presidente ha tenido la necesidad de requerir préstamos internacionales para sufragar las necesidades sanitarias y de salubridad que tienen los guatemaltecos hoy día. Ahorita que él está abriendo un hospital nuevo, por ejemplo, el que funciona en Cefemerc, pero eso no estaba incluido en el presupuesto. No hay equilibrio. Estamos hablando de un desequilibrio financiero y eso está provocando más inflación. Ahorita usted no se da cuenta, pero mañana cuando muchos de ustedes, por ejemplo, usted va a ser abogado, va a ser ingeniero, va a ser médico, mañana usted va a tener el problema inflacionario, porque la deuda acrecenta y nuestra capacidad de ingresos es menor. Por eso es importante que cuando vayamos nosotros a solicitar el servicio de alguna abarrotería, alguna gasolinera, alguna tienda, pidamos factura, porque la SAT necesita ese apoyo, ¿verdad? Entonces, la SAT recibe el apoyo de los ciudadanos para que la situación inflacionaria sea menor. Entonces, cuando hay un excesivo gasto, hay inflación. Y cuando hay inflación, el costo de vida es más alto. La prosperidad no se logra alcanzar cuando el nivel inflacionario es muy elevado. Por eso, yo no sé si ustedes han escuchado también que un guatemalteco hoy día tiene un límite de vida de 70 años. La mayoría de guatemaltecos después de 70 años se muere. Ya no tiene más años de vida por el sistema de vida malo que lleva desde cuando es joven o niño hasta cuando es adulto. Años atrás, ustedes no me dejarán mentir, de que hay ancianitos que tienen 100 años y ellos 100 años viven y se ven bien. Lo que pasa es que el sistema de vida que ellos tuvieron fue bueno, no fue de escasez, ni fue de falta, ni de pobreza, sino al contrario, le sirvió para desarrollar bien su organismo y por eso tiene salud. Hoy día nosotros tenemos ese problema. Entonces, en conclusión, ¿qué es el déficit y qué es superávit? Superávit es cuando hay un excesivo o hay más dinero de lo que yo gasto. Déficit es cuando tengo más gastos de lo que yo gano. Ese es déficit. A eso se refiere. Entonces, cuando usted haga su empresa, cuando usted vea el presupuesto de su familia, vea si hay superávit o hay déficit. Cuando usted elabore su presupuesto, vea si el presupuesto es un presupuesto basado en el superávit o es un presupuesto de déficit. Entonces, eso le va a dar a usted tener claridad cuando ahorita, al final del ciclo de este año, usted proponga una empresa y que cuando haga su presupuesto sea un presupuesto equilibrado para que no haya déficit, sino que haya superávit. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho por estar conmigo en la clase de emprendimiento. Ya saben que este video va a estar en la plataforma de Santillana y en la plataforma de Classroom, incluyendo su respectiva guía de trabajo. Es un gusto saludarles. Hasta una próxima. Dios les bendiga.